apartarse, separarse de... A ver, déjame acomodar esta cosa que se me movió. Aquí. Entonces, poder, pues, tener ese momento de reflexión, de analizar nuestra vida, si realmente estamos apartados, separados de Él. Y si estamos apartados, separados, pues necesitamos reconciliarnos con nuestro Abba Adonai Elohim. Reconciliarnos con Él, que es el primer paso que tenemos que dar para dar lugar al tema que hoy vamos a tocar, pero es lo primeritito. Porque yo no me puedo reconciliar con mi prójimo, ¿verdad? Si no me he reconciliado con el Padre, primeramente. Porque así como dice su palabra que Él nos amó antes que nosotros la amásemos a Él, pues en ese amor y en esa misericordia y en esa grandeza de quién es Él, de su amor, de su misericordia, pues nos da la oportunidad de volver a retornar haciendo teshuvah, poder estar nuevamente reconciliado con Él. ¿Sí? Y el ministerio de la reconciliación pues es ese, primeramente reconciliarnos con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque muchos hijos, mucho pueblo de Adonai Elohim, pues sí, por desgracia se ha apartado, ¿no? Y lo estamos viendo físicamente, aunque no querramos hacer un paralelismo, pero lo tenemos que hacer también. Y vemos cómo Adonai Elohim a través de su pueblo pues nos muestra que es necesaria esa reconciliación. ¿Por qué? Porque cuando se abren las puertas al enemigo, o el enemigo tiene la facultad de penetrar los muros, ¿verdad? Esos muros de protección que él ha levantado, que nosotros sí levantamos a través de nuestra vida, nuestras oraciones, nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra súplica, todo lo que implica a nivel, eh, a nivel relación con el Padre Celestial, pero también como familias, pues vemos eso que hace unos días aconteció, ¿no? Hace unos días aconteció y que en un momento de fiesta, podríamos decirlo, pues sí, 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 sí es fuerte, sí es muy fuerte el acontecimiento, pero también aquí hay que aprenderlo para aplicarlo en nuestra vida, así como tenemos la escritura, tenemos la Torá, tenemos la palabra del Eterno escrita, y que a través de toda esa enseñanza, desde Bereshit hasta Malaquías o Malají, de Matillá hasta Revelaciones, pues vemos toda la palabra del Eterno, cómo es ese ánimo, ese deseo de nuestro Padre de estar cerca siempre de Él, de que estemos cerca siempre de Él, pues para resguardarnos, para protegernos, para evitar, ¿verdad?, esas situaciones que se han dado terrenalmente, porque pues si tenemos la escritura vemos que todo fue terrenal, material, los eventos, los acontecimientos, la persecución, la esclavitud, todo eso que se dio ha sido a través de lo que el Padre ha, ha permitido y tiene el control, la autoridad sobre su pueblo. No, y no solamente sobre su pueblo, sobre la humanidad, porque estamos hablando también a humanidad a nivel, ahorita nosotros lo vemos aquí en México, a nivel humanidad, que pues el Padre en su grandeza, su, en su poder, en su magnificencia, pues tocó. Aquí en México nunca había tocado un ciclón a categoría 5. A lo mucho llegaban a 4 y ya muy de una forma dificultosa, pero un nivel 5 que tocara tierra, ¿sí? O sea, hay cosas que están pasando en el ámbito espiritual, en el ámbito material, y vemos como lo comentaba hace un rato, como en las regiones donde nunca llueve están granizando, está lloviendo, se están inundando, ¿verdad? Allá en Medio Oriente, lugares que, ¿cuándo llovía? Hasta los pobres animalitos están sufriendo. ¿Por qué? Porque pues, con eso de que nunca llovía, muchos de ellos les está yendo mal, pero imaginemos esa situación, cómo Adonai Elohim quiere reconciliarse con la humanidad, quiere reconciliarse con su pueblo, pero nosotros tenemos que verdaderamente reconciliarnos, ¿verdad? Que sea ese ministerio, ese servicio de la reconciliación que Adonai Elohim nos ha dado, pero que tomemos en cuenta todo eso que se está manifestando terrenalmente,
y que nosotros lo tenemos que llevar a ese nivel del ámbito espiritual, y no solamente espiritual, sino sentimental, emocional, porque a ver, sí son áreas que tenemos que estar siempre en esa comunión con nuestro Padre Celestial. Y yo comentaba hace 8 días algunos aspectos, pero hoy no solamente es esa reconciliación con nuestro Padre, que lo que Él quiere, lo que Él nos está, consideramos, hemos estado platicando la Neviá, y así el rey David y con familia, esta situación, ¿no?, que está pasando, cuál es el mensaje que Adonai Elohim quiere para nosotros, cuál es ese mensaje que Adonai Elohim quiere como para su pueblo, para sus hijos. Y claro, pues su pueblo Israel, su pueblo, sus hijos Israel, pues es al que le está llamando la atención y lo vemos. Entonces nosotros nos tenemos que poner también alertas que esa llamada de atención no solamente es al pueblo de Israel, sino es para todos. Que si Adonai Elohim permitió que ya ahorita las consecuencias, las situaciones que se están dando, también son parte pues, de la reacción de como nosotros como seres humanos, como personas, o sea, posiblemente de venganza, de rencores, o sea, todo eso pues también se manifiesta. ¿Pero por qué? Por lo mismo, de haber permitido, de haber dado puerta abierta, de haberle dado lugar, ¿verdad?, en un área débil de nuestra vida al enemigo. En este caso, yo estoy hablando del muro, ¿no?, que se construyó. Un área débil posiblemente, que no estaban todo construido igual, sí, pero fue débil porque no había la seguridad, no había la guardia, se descuidó, podemos muchísimas cosas, ¿no? Pero el resultado es que penetró el enemigo a un lugar de paz, podemos decirlo, de shalom, de gozo, de alegría, que es un ejemplo de nuestra vida también. Nosotros consideramos que nuestra cobertura, nuestra protección, pues estamos confiados, y que el Eterno, así, ¿verdad?, en Él, porque Él es nuestro refugio, nuestra roca, nuestra torre fuerte, y empezamos a declararlo, pero realmente todo el muro lo tenemos bien protegido en todas nuestras áreas, todo lo que implica nuestra vida personal, familiar, a nivel congregacional aún, o aún en todas las actividades o compromisos que tengo con el Eterno. Yo sé que tenemos compromisos como seres humanos, compromisos terrenales, materiales, pero nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con el Eterno en esa comunión, en esa relación, para que nuestro resguardo esté firme, que nadie pueda allanar esa situación. Esto está interesante porque, vuelvo a repetir, es para reflexión, es para meditarlo y valorarnos, valorar nuestra familia, valorar nuestra relación, llamémosle padres, hijos, hijos, padres, matrimonio, aún familia, con los parientes, que no haya ninguna puerta abierta con los parientes, por lo cual pueda darse lugar a una situación, amistades, o sea, muchas cosas que tenemos que nosotros tomar en cuenta, y que gracias al Padre nos está dando ese tiempo de reflexión, porque pues como vemos, todo el mundo le echa la culpa a los cambios climáticos, ¿verdad?, que por esto, que por el otro, y toda la culpa es al clima, ¿verdad?, los cambios del clima. Pero realmente, ¿quién tiene el control? Realmente, ¿quién es el que tiene el control de todos esos cambios climáticos? Pues el Padre Celestial. Él es el que tiene el control. Él es el creador de la tierra, Él creó el cielo, la tierra, lo visible, lo invisible. Él es el que tiene el control soberano. Estaba haciendo también hace un momento una reflexión en el aspecto de los centros que se ponen a estudiar todo esto de los huracanes. Ahorita se me fue el nombre, no sé si alguien me puede Meteorológico. recordar. Gracias. Esos son los centros meteorológicos, ¿no?, de Estados Unidos y del mundo, ¿no?
cómo sacan, o sea, me puse a meditar porque lo he visto varias veces, pero en estos días, con lo que pasó, o sea, estaba observando que así como se ve desde el espacio, cómo se va formando los huracanes, me puse a meditar y dije, Padre, así nos ves tú. Y no solamente eso, porque esas tomas que hacen, pues ese es de lo más alto, pero el Eterno está más arriba, mucho más alto, mucho más arriba. Y al ver cómo estaba formando el huracán o el ciclón, me puse a pensar, Padre, tú así nos ves. Y no solamente eso, sino, ¿qué somos delante de ti, como dice la Escritura? Polvo. Vamos polvo, porque si tú o sea, si tú te pusieras en el lugar del Eterno, ahí en esa cámara, ¿no? Nada más con esa cámara del centro meteorológico, que ves ahí todo, ves todo y cómo entra o cómo se desplazan los huracanes. Imagínate cómo el Eterno al universo lo está viendo. Y lo ve. Y el detalle es que Él lo ve, nos ve a todos y cada uno de nosotros. O sea, Él en esa magnificencia, como dice, ¿verdad? Se despojó a sí mismo para hacerse semejante a uno de los que estaba allá, está bajito, está abajo, está abajo. Que es el Mashiach Yeshua. O sea, se despojó a sí mismo para hacerse semejante a uno de nosotros. Y así, a ese nivel, a esa ínfima, o sea, viéndolo desde esa magnitud, tamaño, ese ínfimo tamaño, y que son miles, millones, billones de almas, pero que no todas buscan la reconciliación con el Eterno, ¿verdad? No todas lo desean, lo material, lo terrenal, lo carnal, nos abruma, nos aparta, nos aleja de Él. Y claro, todo eso nos lleva a qué? A que nosotros mismos, de forma personal, ¿verdad? También con nuestra persona, con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nosotros también estemos en crisis, ¿no? En esa crisis que nos lleva a no tener una comunión, una relación entre nosotros mismos, así como lo vamos a ver ahorita en una porción de la escritura muy interesante, ¿no? Y que, pues sí, no nos reconciliamos con nosotros mismos, vamos a decirlo así. No hay una reconciliación con uno mismo. ¿En qué aspecto? Pues en las emociones, en los sentimientos, a lo que le llaman, ¿verdad? Esa doble identidad o esa doble personalidad a veces que uno trae, o no doble, sino hasta triple, muchas veces, ¿no? Entonces todo eso nos lleva también a un apartarse, a un alejarse, no solamente del Eterno, sino de uno mismo. Por eso hay tanta influencia en algunas personas del maligno, ¿no? Y posesiones demoníacas y todo eso, porque así mismo no se ha reconciliado esa persona. ¿Sí me explico? Y tenemos muchos ejemplos en la escritura a través de ello, pero el reconocer que cada uno de nosotros tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos, eso creo que es una parte muy, muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, esta breve introducción, ¿verdad? Casi breve, pero me gustaría que viéramos a un personaje, bueno, una parte de la escritura que es, que yo creo que ya algunos de nosotros la hemos leído y la tenemos muy presente en nuestro corazón, que es el Melech David, ¿sí? Un personaje muy importante que nos enseña el Eterno a través de él muchas cosas para meditar, para reflexionar, y que en esta ocasión pues me gustaría tocar la porción ahí en la escritura, si usted la tiene a su mano, en la escritura del Tehilim 51, que es muy bonito, es muy interesante, y es como, o sea, la situación de Melech David se encuentra delante del Eterno, pero también él
O sea, Melech David reflexiona y el por qué, ¿no? El por qué muchas veces estamos en esa situación delante del Eterno. Y dice ahí, en el Tehillim 51:1, dice, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad, dice aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vamos a ponerlo hasta ahí, hasta ahorita, estos versos, primeramente. Que es como rey David, Melech David, reconoce su situación delante del Eterno. Delante del Eterno, ¿por qué? ¿Por qué lo reconoce? Porque no sé si el título de ahí, de algunas de sus escrituras, es en relación a cuando Natán, el profeta Natán, se fue a verlo y le recordó, pues sí, el haber pecado en contra del Eterno al, al unirse a Betsabé, ¿no? A tener relación con Betsabé. Pero sabemos que en ese momento el corazón de David, su corazón, que fue lo que, o sea, el pecado de David, pues que su corazón se apartó de Adonai Elohim. Al apartarse su corazón de David, de Adonai Elohim, por lógica elemental, que es lo que también tenemos que reflexionar nosotros, reacciona el instinto humano, el instinto carnal, el instinto terrenal y material. Entonces, realmente el pecado de David fue el haberse apartado de Adonai Elohim. Y por consecuencia, pues vienen las reacciones materiales, terrenales, carnales. Y esa reacción material, pues fue primero no haber ido a la guerra, porque él era hombre de batalla. No haber salido con su ejército a la guerra. Se quedó cómodamente en el palacio y otra reacción carnal, terrenal, pues fue el deseo de ver a Betsabé ahí como vecina, ¿verdad? El desearla. Entonces, el alejarnos, por eso es necesario la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Si en algún momento, o sea, consideramos que estamos apartados, que estamos alejados de Él, porque esos resultados terrenales, materiales, emocionales, sentimentales, deseos de los ojos, deseos de la vanagloria, todo eso, pues viene a perjudicarnos nuestra relación y en sí también a nosotros mismos, porque empezamos con problemas, con todos esos problemas mentales, emocionales, actitudes, reacciones negativas, que en un momento, pues en este caso, David está reaccionando. Por eso es que clama piedad, ¿no? Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Rogando, suplicando, ¿verdad? Ese retorno de rey, de Melech David, del rey David, al Eterno primeramente. Primeramente, ¿por qué? Porque él ya está en esa situación del conflicto personal, del conflicto como ser humano, del conflicto como alma, también aún como espíritu. Y nosotros también así nos llega a pasar como seres humanos, porque lo somos. Hay que reconocer que no estamos exentos de una situación así. Y antes bien, pues hay que seguir aprendiendo, hay que seguir meditando y el poder no apartarnos del Padre. Que aunque pasen esas situaciones, por ejemplo la que pasó en Israel, la que nos pasó ahora aquí en México, aquí en Acapulco, pues si
en algún momento nos encontramos en el ojo del huracán, pues estar en shalom, ¿no? Con el Eterno, en esa reconciliación con el Padre. Y no solamente eso, sino tener esa reconciliación personal, individual, que nos lleva a tener esa reconciliación familiar con las amistades. Que bueno, eso lo vamos a ver luego, pero esa comunión, ese shalom es con el Padre Celestial, ¿verdad? No sé, o sea, dicen que aquí en México pues no fueron muchos, consideramos así, no fueron muchos pérdidas de vida, ¿verdad? Porque todavía están en esa situación. Ahorita se han abarcado solamente a la zona, vamos a llamarla así, turística, pero todavía faltan todas las otras colonias, del alrededor de esa zona turística, o sea, muchísimas colonias, muchas almas, ¿sí? Aún en el mismo centro de la costera y todo eso, arriba en esas partes, no, muchísimas almas. Entonces no sabemos cómo esté ahorita esa situación y cuántos, ¿verdad?, realmente hayan tenido la oportunidad o estuvieron preparados espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, estuvieron preparados para una situación así, ¿no? Que bueno, eso lo sabe el Padre principalmente, pero nosotros ahorita no tenemos más que lo poco, mucho que ha informado algunas fuentes, ¿no? Pero esto es lo importante, recapacitar, venir delante del Eterno y humillarse, así como lo hizo Melech David, pedir piedad, ¿verdad? Misericordia. Ahí sí, cuando uno está fuera de la voluntad del Padre, yo predico y comparto que su misericordia es nueva cada mañana. O sea, hoy su misericordia nos alcanzó y amén, exaltado sea el Padre, aleluya. Pero cuando estamos fuera de su voluntad, sí es necesario pedir piedad y misericordia. ¿Por qué? Porque estamos fuera de su misericordia. En este caso, Melech David, ¿por qué? Porque pues pecó, puso en primer lugar los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria, porque era rey y porque él como rey merecía todo. Entonces, como merecía todo, pues entonces, pues le echó el ojo a la ovejita y se descabechó a la ovejita, ¿verdad? Pero las consecuencias que vinieron, pues tuvo que pagar consecuencias Melech David. Y entonces venir en humillación delante del Padre, reconocer que su misericordia se había apartado de él, que su piedad se había apartado de él y que era necesario retornar a él. Y por eso es que dice, borra mis rebeliones, Padre Celestial. Reconozco que he sido rebelde a ti. Y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque a veces venimos de una forma muy sencilla, ¿no? Hoy perdóname, Padre. Te pido que me perdones. Así como que, pues tú eres mi sirviente, ¿no? Y perdóname porque te lo estoy pidiendo. No. O sea, el acercarnos a Él implica también otra, o sea, el resultado o la bendición que Él tiene preparada en nosotros. Y aquí está rogando que Él borre sus rebeliones. Y muchas veces nosotros nos acercamos al Padre sin reconocer que somos rebeldes. Rebelión. Yo he sido rebelde, Padre. Desobediente. Te he faltado, te he fallado. O sea, venir en esa actitud, ¿no? Yo sé que su misericordia nos alcanza y nos ha alcanzado siempre, pero es necesario venir en esa postura, en esa convicción, para que Él pues tome en cuenta, ¿no?, el acercarnos a Él. Y si nos los dejó aquí es para aprender y llevarlo a cabo. Y luego dice, lávame más y más de mi maldad, no solamente rebelión, sino la maldad de mi corazón, que está reconociendo, que Él procedió con maldad, con malicia, ¿sí? Todo eso que a veces nosotros creemos que no actuamos con malicia, pero hay cosas que tenemos que reconocer que lo hacemos ya con maldad, ¿no? Como lo dice aquí Rey David. Entonces lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3 puntos, ¿no? 3 aspectos que está tocando David. Rebelión, maldad, pecado.
¿sí? 3 palabras que posiblemente como creyentes en el Mashiach, pues nos cuesta a veces declararnos en esa posición o en esa exposición, ¿no? Y yo creo que sí es importante que lo tomemos en cuenta como enseñanza para que si nos hemos apartado de Él y estamos en esa reconciliación. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelantito cómo David, ¿verdad? Se reconcilia a sí mismo, ¿sí? Y esto que él está haciendo es precisamente declarar lo que él es, para que Adonai Elohim nos limpie, nos libere, nos sane. Y al recibir el perdón, la restauración, la reconciliación con Adonai Elohim, entonces, ahora sí como dicen por ahí, ¿no? En el dicho, el alma, el espíritu vuelve al cuerpo. ¿Por qué? Porque, pues sí, es un tormento. Cuando uno no vive reconciliado con el Padre, es un tormento. Vive uno con tormentos, con problemas, con dificultades, con necesidades, con todo. O sea, cosas que en este caso, que hemos leído esta porción y la vida de Melech David, pues, ¿cuál fue el resultado? Pues que su primer hijo con Betsabé, pues murió, ¿no? El pago del precio de su pecado era la muerte de su hijo. Y lo sufrió, sí, sí, sufrió la muerte de su hijo. Y esto es muy importante porque a veces, pues el padre, por misericordia, imagínense que, imagínense que el hijo de Melech David hubiera tenido vida. Toda la carga, todo el juicio, todo lo que hubiera recibido ese hijo, ese bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo Betsabé tuvo un hijo? Si su marido murió, ¿de dónde salió? Si lo mataron allá enfrente de la guerra, ¿qué pasó? ¿Ah? Entonces, todas esas situaciones, aún la misericordia del Padre obra y nos libera, o libera, en este caso al bebé, liberó a ese hijo de verdad de maldiciones, de juicios, de críticas, de todo lo que implica, ¿no? Cuando es uno, entre paréntesis, yo lo voy a decir, soy un poco fuerte, pero esa es la palabra, ¿no? Un hijo bastardo, ¿no? O un hijo que no, o sea, no era deseado tampoco, porque David no se puso muy contento cuando escuchó ya, porque el compromiso de que iba a tener, por eso también se comprometió con Betsabé, pero, pero imagínense esa situación. Entonces, el ponerse a cuentas con el Eterno nos lleva a estar a cuentas con nosotros mismos también. Porque yo reconozco mis rebeldías y mi pecado está siempre delante de mí. Bueno, contra ti, verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí en esta parte nosotros podemos ver, bueno, sigue el rey David declarando, confesando, este, viendo, o sea, viendo su estado espiritual, su estado emocional, su estado aún terrenal, material, ¿verdad? Que aún ahí hasta hace referencia, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí yo quisiera hacer referencia a la versión de la traducción del lenguaje actual. Ahí en ese verso, en el 4, no, en el 5. El 5 es que dice, he aquí, ¿verdad? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. O sea, está tremenda esa traducción, ¿eh? Está tremenda esa traducción porque
Muchos leemos aquí en la Reina Valera, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero bueno, muchos hasta dicen, no, es que su mamá posiblemente, ¿no? O sea, muchos. Pero en esta, aquí viendo en la TLA, o sea, está interesante porque es la verdad. Es una realidad que muchos, como seres humanos, vuelvo a repetirlo, no queremos aceptar. Y si lo vemos tal como lo dice aquí, en general todos así nacemos. Todos así nacemos. Como dice, tengo que admitir que soy malo de nacimiento. ¿Cuántos saben, cuántos aceptan que los niños al nacer nacen así también? Para muchos esto es muy fuerte, ¿eh? Para estos es muy fuerte. ¿Por qué? Porque creemos que ya, por, o sea, que ya el Eterno ya los limpió, los lavó. No. O sea, desde que están en el vientre de madre, por eso es que es importante orar, bendecirlos desde el vientre de la madre. ¿Por qué? Por el pecado, ¿sí? De la rebeldía, desobediencia, aquí como lo vemos, que está diciendo David. Porque he sido rebelde, porque he sido malo, mi corazón, hay maldad, hay pecado. O sea, y nosotros si lo tomamos así, aunque claro, esto no se predica mucho, ¿verdad? En relación a los bebés que nacen. ¿Por qué? Porque sí es molesto, sí es molesto, es una enseñanza molesta. Pero si un bebé naciera lo contrario que dices aquí, si hubiera dicho Melech David, tengo que admitir que fui o soy bueno de nacimiento, pues entonces ¿por qué hacen tanto berrinche los niños? Desde, desde chiquitos. O sea, hacen berrinche, o sea, se traen a la mamá, pero así, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, esos berrinches es pecado, es rebeldía. Claro que hay mamás que abusan, ¿no? ¿Por qué? Porque no les dan de comer a tiempo, no los duermen a tiempo y el pobre bebé también hay quienes, ¿no? Pero para evitar esa situación de la rebeldía en el bebé, que crezca o que sea mayor, pues hay que atender en la necesidad, porque es un bebé, o sea, es una persona indefensa, ¿no? Que está sufriendo. Por eso hay que estar al pendiente para darle su baño, su comidita, atenderlo para cambiarle los pañales, todo eso que necesita como un ser indefenso. Pero si nosotros meditamos y reflexionamos, vemos que sí, como lo dice aquí, tengo que admitir que soy malo de nacimiento. Y luego dice que desde antes de nacer yo era un pecador. Ay, eso como está fuerte, ¿eh? Eso como está fuerte, pero eso nos ayuda, o sea, esto nos ayuda y yo creo, amado y amada, que esto a ti y a mí nos tiene que ayudar y nos tiene que enseñar. ¿A qué? A ayudar a nuestros hijos. Si todos están chiquitos, si todos están chiquitos, sí, ellos escuchan la palabra, ellos escuchan los cánticos, ellos tratan de esforzarse en seguir a Adonai Elohim, pero este detalle ahí está latente. Y por algo Melech David lo hace mención a ello aquí en el Salmo 51, ¿sí? Verso 5. Vuelvo a repetirlo, pero en la versión de la TLA, de la traducción del lenguaje actual, yo creo que está mucho más claro como en Reina Valera. Y que nosotros, ¿verdad? Al considerar eso, nosotros podemos ver también nuestras limitaciones y, y tener esa reconciliación con nosotros mismos. Porque decimos, ok, yo he sido un pecador. Yo fui formado desde antes de nacer, yo ya venía mal. Yo ya venía con pecado. Que es lo que muchos no aceptan. Creen que son unos angelitos los niños, yo no sé.
pero ¿usted cómo lo considera? ¿Realmente son angelitos? Pero dicen por ahí bajados del cielo a tamborazos, ¿no? ¿Verdad? A los bebés. Pero realmente si lo analizamos, o sea, porque esto qué va a ser, amados. Yo sí lo he puesto a analizar todo esto porque hay que ayudar a los bebés más. O sea, hay que ayudarlos más. Desde que la mamá los está engendrando, desde que la madre los trae ahí en 9 meses en el vientre, cualquier situación de emocional, sentimental, que tienen los bebés, o sea, eso los conflictúa a ellos internamente, sin saber. Por ejemplo, cuando se pelea papá y mamá, está embarazada y se andan peleando. Está embarazada y andan tomando cosas que no deben de tomar, o fumando, o cosas que no convienen para el cuerpo de ella, y que son situaciones, pleitos, contiendas, disensiones, envidias, alteración, cualquier tipo de alteración, pues alimenta más esto. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Y después de que nace, todavía más hay que tener cuidado. Hay que sustentarlos, hay que guiarlos, por eso dice la escritura, instruye al bebé, ¿verdad? Yo digo al bebé, pero instruye al niño en el camino y cuando sea viejo, no se apartará de él. Porque podrá hacer frente a muchas situaciones y circunstancias como bebé, como niño, como joven, como adolescente y aún como joven maduro. Porque hay muchos que llegan a jóvenes maduros y hasta parecen bebés. O sea, por lo mismo, de de tanto tiempo que estuvieron apartados de Adonai Elohim, que llega el momento en que tienen que tomar decisiones y no toman decisiones. Porque no hay una reconciliación, no hay una reconciliación con el Eterno, no hay una reconciliación con ellos mismos, no hay una reconciliación como familias, como padres, hijos, padres, y todo eso es muy, muy, muy importante. ¿Sí? Y aquí dice en el verso 6, 51:6 del Tehilim, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí es donde ya viene la reconciliación, y está en esa reconciliación en Melech David con Adonai Elohim, y que él está realmente meditando, reflexionando a sí mismo. O sea, fallé, sí te fallé, pero quiero corregir, Padre. Fallé, pero yo sé que tú, en tu misericordia, ahora que me estoy acercando a ti, tú me puedes ayudar. ¿Y qué clama? Dice en el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y y se recrearán los huesos que has abatido. Uf, ¿verdad? Ahí es donde el clamor, en esa seguridad con Adonai Elohim, suplicando, implorando, ¿no? El ser limpio, la purificación de Adonai Elohim, y que nosotros también tenemos que buscar. Por eso, cuando hablamos de ser perfectos, sí se puede, sí podemos. ¿Por qué? Porque Melech David, delante de Adonai Elohim, recordemos que era perfecto. Dice que el corazón de Melech David, ¿cómo era? Conforme el de Adonai. Eso dice, que el corazón de David era conforme el de Elohim. Entonces, ¿qué significa eso? Perfección. Que siempre anduvo buscando esa comunión. Vuelvo a repetir, ok, como ser humano sabemos todo lo que aconteció. Sabemos que después de lo que se dio con Betsabé, pues tuvo que ir otra vez a la guerra, ¿verdad? Porque ya no vivió en paz, ya tuvo que vivir en guerra constantemente hasta que llegó Shlomo, ¿verdad? Y el reino tuvo Shalom, pero de ahí en adelante David tuvo que vivir otra vez en guerra. Que hay que pasen en situaciones, ¿verdad? Pero él nunca volvió a renunciar, ¿verdad? Siguió adelante, siguió constante a la voluntad del Abba, del Padre Celestial, y fue restaurado, ¿verdad? Hubo esa reconciliación con el Eterno, pero también hubo esa reconciliación con sí mismo, porque volvió a tener
esa seguridad, esa firmeza, esa certeza de que su comunión, su relación con el Padre era segura. Era segura y fue segura, ¿no? Hasta el último día de vida que tuvo él. Así que nosotros también tenemos que reconciliarnos con el Abba, pero reconciliarnos con nosotros mismos a través de reconocer todo, así como los detalles, como nos comenta Melech David, de el pecado, de la rebeldía, ¿verdad? De la maldad y de declararlo delante del Padre. Padre, purifícame, así como dice el verso 7, y que muchos lo hemos leído, muchos hasta de memoria se lo saben. El verso 7 de este capítulo 55 dice, purifícame con hisopo y seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo nos purifica? Con hisopo. ¿Cómo nos lava? Pues por medio de la sangre de Mashiach Yeshua. ¿Sí? Porque eso dice la Escritura, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, ¿verdad? Para limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué nos limpia? Con su sangre preciosa. Ahora tenemos esa oportunidad, ¿no? Porque aquí solamente como ungido Melech David podía recibir esto de parte del Padre, pero ahora nosotros, por medio de Mashiach Yeshua, que Él es el camino, la verdad y la vida, que su sacrificio, su sangre, nosotros venimos con mansedumbre y humildad, humillación delante del Eterno. Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos hace blancos, así como dice, como la nieve. Y no solamente eso, sino nos restaura el gozo, la alegría, ¿verdad? Y algo importante dice, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué? Porque cuando anda uno mal, el cuerpo de uno es abatido. O sea, uno siente que se muere, uno siente que todo le duele, uno siente que, híjole, ya hasta muchos, ¿verdad? Con esas situaciones de problemas físicos, ¿verdad? Físicos, aquí está hablando de problemas físicos, enfermedades, todo eso, en relación a los huesos que has abatido, enfermedad, todo eso, muchos hasta desean la muerte, ¿no? Por lo mismo, que no hay una reconciliación con el Eterno, pero tampoco con uno mismo. Pero cuando hay esa reconciliación, ¿qué va a pasar? Adonai Elohim nos va a dar gozo, nos va a dar alegría, nos va a restaurar físicamente, ¿verdad? Todos esos problemas que teníamos físicos, mentales, emocionales, que producían dolor en uno, pues Él nos va a restaurar. Y, es, y vemos aquí como en el verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea el mío, Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Ruach HaKodesh. Vuelve el gozo de tu salvación y Ruach noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Esa es la restauración. Esa es la reconciliación, podríamos decirlo así, delante del Eterno. Con Él, con uno mismo, ¿para qué? Para testimonio del poder, de la grandeza, de la misericordia, del amor de Adonai Elohim, de Yeshua Mashiach, para con nosotros. Y recordemos que el sacrificio de nuestro Mashiach no fue en vano. Por eso hoy estamos aquí reunidos y nos está dando el privilegio de poder establecer su reino en esta tierra y que a través de cada uno de nosotros podamos ser un instrumento de que su reino se extienda y se establezca. Porque cuando un alma llega al conocimiento de la verdad, el reino de Adonai Elohim se establece en la tierra a través de esa alma. Y cuando somos varios, ¿verdad? Cuando somos varios que nos reunimos en el nombre del que dio su vida, nuestro amado Padre, Salvador Redentor, Adonai Elohim, Yeshua Mashiach, y por la guianza de su Ruach Kodesh, entonces, amados, su reino se establece en esta tierra, y en el momento que Él llame a cualquiera a su presencia, boleto directo, no hay otra, boleto directo. ¿Por qué? Porque
se estableció su reino aquí, lo vivimos aquí, pues ya nada más es continuar viviendo en su reino por la eternidad hasta la eternidad. Pero eso es la tarea que tenemos que hacer aquí en esta tierra. No es de llegar y vivir en su reino allá. Allá ya es otro rollo. El chiste es vivir en esta tierra el reino de Adonai Elohim. Y vamos a vivirlo con pruebas, tribulaciones, aflicciones, ¿verdad? Como lo dice la palabra. No estamos exentos de esto porque somos, nuestro espíritu, alma, pues está en un cuerpo de pecado, de muerte. ¿Por qué? Porque se está deteriorando, se está acabando. Y va a llegar el momento en que pues ya que el Ruach tiene que regresar al que lo dio, que es Adonai Elohim. Pero que el tiempo que estemos aquí, realmente vivamos como Él quiere. En esa reconciliación con Él, con nosotros mismos. Y ya para la próxima hablaremos de la reconciliación con el prójimo. Amén. Creo que ya me pasé. Ah, no. ¿O sí o no? ¿No? 5 minutos. Bueno, pues no sé. Nada más para complementar aquí con el verso, ¿verdad? Ahí del capítulo 51. Dice, o sea, de la grandeza de lo que el Padre hace. Dice ahí en el verso. Dice en el verso, nos quedamos en el verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ese es el testimonio de poder predicar, de poder compartir a aquellos que lo necesitan, así como nosotros lo necesitamos. Lo que nos tiene que quedar claro es que la gente tiene necesidad, sufre, y muchas cosas hasta son similares a las que nosotros sufrimos o necesitamos. Y que gracias a la misericordia de la redención de nuestro Yeshua Mashiach, hoy somos diferentes y vivimos diferentes. Y que ellos también lo necesitan. Y dice, líbrame de homicidios, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Adonai, abre mis labios y publicará mi boca tu exaltación. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Elohim. Haz bien con tus benevolencias a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrendas de todos quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ya ven, aquí lo dice también. Cuando nosotros nos acerquemos con un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Y al no despreciarlo, dice aquí abajito, edifica los muros de Jerusalén. Y no para decir que la situación ahí en Jerusalén se presenta, ahí en Israel. ¿Qué pasó con los edificios? ¿Qué pasó con los muros, perdón? ¿O qué pasó con el muro? Fue caído, fue destruido. ¿Por qué no? ¿Qué no había ahí en ese momento? Espíritu quebrantado, ni corazón contrito ni humillado. Eso es lo que no hubo en ese momento. O sea, la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos del mundo, es lo que estaba ahí a un lado del muro, que cayó. Entonces, nosotros aprendamos que nuestros muros, esos muros que resguardan a nuestra familia, los muros que resguardan a nuestra ciudad, esos muros que resguardan la vida que el Eterno nos ha dado, pues se mantienen solamente con un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, que no desprecia a Adonai Elohim, y esos muros serán edificados por Adonai Elohim para que no caigan nuevamente. Está interesante la enseñanza,
hay que acordarnos. Por algo el Eterno nos permitió en esta época, en este tiempo, también ver esa situación. Para que la podamos estar ahí reflexionando, hasta que el Padre así lo permita, ¿no? Hasta que Él nos llame a su presencia. Porque ahorita con tantos temores de la humanidad, que si la tercera guerra mundial, que si se va a venir Estados Unidos contra Rusia, Rusia contra Estados Unidos, Estados Unidos contra Irak, y que Rusia va a defender a Irak, y que Israel va a quedar en medio, y que ya se está echando a todo el mundo de enemigos. No, o sea, se está poniendo interesante. Está poniendo interesante, pero es para reflexionar y dar gracias al Padre, porque nos está dando tiempo, nos está dando la oportunidad de corregir y de restablecer nuestra relación con Él a través de la reconciliación entre Él y nosotros y en nosotros mismos. Y para la próxima veremos también la reconciliación con el prójimo. Amén. Pues exaltado sea el Abba, amados, amadas, que el Eterno me les siga bendiciendo. Es un placer, es una gran bendición el poder estar aquí a través de este recurso, de este medio, con ustedes. Y yo sé que el Padre Celestial seguirá fortaleciéndolos, guiándolos en toda su verdad y en toda su justicia, como lo dice su Padre, que es lo que oramos siempre, para poder alcanzar la meta del supremo llamamiento, que es Mashiach Yeshua. Amén.